civilizaciones y con referencia a fuentes antiguas. Claro, al no conocerse la dimensión que hoy tenemos, cuando se comenzaron las transcripciones de la religión por parte de los discípulos teóricos alemanes, ya había una tradición de transcripciones que parte de Adolfo Schulten, que era el maestro por excelencia de y comenzaron por venir a la zona de Andalucía en la boca del mítico nombre de Mainake, un sitio griego. Ese fue en realidad el comienzo, buscar dónde está ese asentamiento que también apareció en las fuentes escritas, como es lógico buscar el nombre de Mainake y de Maenova. Ese fue el punto de partida de Schulten. El profesor Niemeyer, que después era un arqueólogo clásico de la Universidad de Colonia, hizo cosas en uno de veraneo y hizo un paseo. Bueno, voy a buscar en una cartografía los sitios que menciona Schulten en el entorno de Torre del Mar. Y visitó el Peñón, visitó los Toscanos y visitó el Cerro del Mar. Como vio que habían ruinas, ahí comenzó a decir, yo tengo la posibilidad de ubicar, porque él había ubicado en todo el Mediterráneo muchos sitios antiguos a través de fuentes escritas. Dijo, yo me parece que tengo la posibilidad de tener 3 sitios donde se puede despejar el problema de Mainake. Claro, y se encontró en ese momento un fragmento de cerámica muy chico de un cotilo protocorintio que se datan al 750-700 a.C. Y era muy raro, pero era griego. Entonces eso llevó a la discusión. ¿Cómo puede un fragmento del 700 datar Mainake cuando que Mainake en el Mediterráneo no puede funcionar si no funciona con la fundación de Marsella y la fundación de Ampurias aquí en la península? Y esos nombres que quedan luego por localizar, como son de las botellas en Alicante, Mainake, y así sucesivamente con el relato. Cuando el instituto organizó en el 64 las primeras excavaciones, vinieron, pero la gente dice, fracasaron. No, fueron despejando incógnitas, hipótesis de trabajo. Una hipótesis nunca fracasa, sino a través de la praxis, pero tiene que partir de una teoría. Se parte de la teoría de la fundación griega en el Mediterráneo. Demuestra que un científico es lo que es cuando en la praxis de campo te das cuenta, mira, esto no clava, esto no se puede datar en el 600 como debería ser para discutir de Mainake. Tenemos que buscar otra alternativa. Y allí comenzaron a doctorar a gente joven con técnicas de investigación para emprender campañas de excavación aquí en Occidente con nuevas hipótesis de trabajo. Claro, quiere decir que buscando Mainake salieron los premios. La primera campaña que se hizo aquí, en el 64, que es una de las que se van a visitar, se comenzó con esa idea. Y el profesor Niemeyer, enamorado de esa idea, hay científicos que se encierran en ella un poco más, y otros como el señor Schubert, que yo considero que es mi maestro, dice no, las hipótesis se plantean, pero en la praxis hay que demostrarlo. Eso no es porque tú apuestes a caballo ganador o perdedor, no. Se investiga para precisar conocimiento histórico. Y de esa manera, los de mi generación ya veníamos con la alternativa de que Mainake pueda que no aparezca porque a lo mejor es un sitio fenicio, porque rápidamente comienzas a comparar materiales en Oriente, materiales en Chipre, materiales en Cartago, que lo que se le menciona es un fenómeno que es más fenicio o púnico, como se llamaban en la época, o paleopúnico, que no griego. Unos arqueólogos desechamos ya la teoría de Mainake, se dejó la pregunta abierta. ¿Cuál es la plataforma del sitio fenicio? Y se acaba justamente alrededor del 600 o un poco después, en el siglo V, y porque la plataforma daba cantidad de material griego que yo conocí en Cartago, que yo conocí en Chipre, que yo conocí en el Mediterráneo, y nos decía, al contrario, los toscanos efectivamente pueden comenzar en el 700, 750, pero a principios del siglo V, cuando hay comercio griego, y ahí
se abre entonces la nueva expectativa de que si Toscano acaba como Fenicia en esa época, ¿qué pasa con el nombre de Mainaque? Ah, bueno, se abre la incógnita. Pero es que Maenova se sitúa en la zona. Y Maenova conlleva una perduración de Carrero en el tiempo, que en todo lo que es la zona de los Málaga. Allí está un problema, pero son problemas del siglo VI, V, IV, que ya no pueden ser también bautizados en principio como Fenicia. Entonces, de hecho, Maripronto quería hacer esa introducción para que se entienda que no es que se fracase, es que se supera el conocimiento mediante la investigación. Y mientras más se convoca una interdisciplinaridad en el que el fin de la arqueología deje de ser encontrar cacharros para museos o piezas de museos, sea valoración y puesta en valor de sitios históricos, porque los bienes muebles desde el siglo XIX han estado nutriendo los museos, sea el Louvre, sea cualquier museo europeo, se han nutrido en la Segunda Guerra Mundial de piezas del Partenón, de piezas egipcias, y ese trapicheo que se ha convertido en negocio ha convertido a la arqueología en una especie de ciencia para anticuarios, para agarrar, para poner precio a las cosas, para que vuelen de los sitios. Y los que no se pueden llevar jamás son los bienes muebles, los inmuebles, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo van a llevar esos museos? No pueden. Pero entonces, si no es rentable, una investigación como la que se investigó, y por eso yo no estoy jubilado y todo eso puedo decir ahora lo que me dé la gana, de manera crítica pero constructiva, para decir todo el esfuerzo que se invirtió aquí, porque el tesoro de todo el Estado está en estos sitios. ¿Cómo después de tanta inversión, después de tanto trabajo, sigue como lo que hicimos en el 64, pidiendo que se nos cae el Saramago? Se emociona y eso es que clama el cielo. clama. Y ese mismo, a los trabajadores, a los que apoyaron desinteresadamente esas cuestiones, como es lógico los que ahora, con los esfuerzos que hacen, tampoco están valorados, ¿no? El esfuerzo que hacen porque eso se mantenga vivo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer resucitar si lo hemos estado matando tantas décadas? Entonces, cada uno tiene que tener, los que tienen petróleo tengan petróleo, pero que esta riqueza se va a atentar por muy moderno que sean y que no se tenga previsión en esos usos del suelo de otros planes para que eso se no es una vía que se está cometiendo en cualquier país europeo si algo se debe hacer. Mirad qué es lo que tenéis alrededor. Mirad el río Vélez, mirad la Vega y mirad todo lo que hay alrededor para que cuando lleguemos a Toscano entendamos un poquito mejor por qué aquello está allí. ¿Vale? Así que, vámonos. Fenicio para mí es el muro de la vergüenza y el muro de la lamentación. Ustedes se piensan que eso es declarado bien de interés cultural y se urbaniza encima. Pues yo no puedo venir hoy aquí con complacencia. Vengo y para no llorar, pues tengo que desahogarme y perdonarme, pero tengo que decirlo, porque eso también es la realidad de los artistas. Si no lo vemos con ojos críticos, tampoco vamos a hacer nada más que lo que ya se ha hecho para poner eso en valor. Yo sigo. Bueno, la verdad es que el tema de los mantenimientos de los yacimientos a veces traen bastante cola y es que muchas veces se le dejan las competencias a los ayuntamientos. Muchas veces no, las competencias son de los ayuntamientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando este año que ha llovido una barbaridad? Afortunadamente vemos una cantidad de vegetación increíble, pero claro, ahora llegamos aquí, vemos el cartelón fantástico, nos indica el yacimiento, llegamos aquí y difícilmente podemos ver las antiguas estructuras. Entonces tenemos aquí una valla, pero habría que preguntarse si hoy día, en la época del año que estamos, mes de mayo,
hay intención de la administración de la que es competente el mantenimiento de este yacimiento, hay intención de hacer una limpieza, porque las cañaveres ya sabemos lo intrusivas que son y lo fácilmente que abarcan prácticamente todo lo que se le pone a su alcance. Yo siempre he tenido un problema con este muro. Antes de empezar a hacer la visita, siempre he cogido, me he documentado, he leído. En algunos aspectos, en algunas publicaciones aparecía como un muro fenicio, y una vez cogí al profesor Arteaga y le pregunté, digo, vamos a ver, yo tengo aquí una duda. Aquí aparece publicado como fenicio, después aparece como romano. ¿Qué es? Y él me dio la información. Parece ser que cuando están excavando en esta zona, en la parte inferior aparece un fragmento de tégula. Y vosotros diréis, ¿qué es una tégula? Bueno, pues una tégula forma parte de los tejados romanos. Es muy identificativa. Sí. ¿Ves tégula? Es romano. Si te la encuentras justo en la base, pues ya te está dando información sobre el origen a posteriori de cuando se construye, porque un sillar, los sillares de lo que está hecho este muro no tiene una fecha. Puedes estar sacando sillares durante un montón de tiempo y no se sabe desde cuándo. Esta es otra de las cuestiones que aparece reflejada en este yacimiento. Cuando se van a construir los edificios, cuando se van... ¡Uy, perro! Esa es otra de las cuestiones. Empiezan a utilizarse sillares. Y ahora, ¿de dónde procede este material? Mira hacia allá. De las canteras. Cuando hemos pasado veníamos andando, por eso os he dicho, por favor, mirad, observad dónde estáis. Tiene que ser imponente entrar en barco por aquella zona, por el mar, intentar entrar a la ensenada y ves a tu izquierda, no solo Toscanos, que pasaría, sería un cerrito, pero más de menor altitud, pero cuando ves aquello, entonces aquí jugamos un poco al despiste. Y os explico por qué. Cuando el profesor Sulten llega aquí buscando la antigua Mainake, uno de los sitios a los que se acerca a comprobar si existe esa ciudad griega es ahí arriba. ¿Cuál es la sorpresa? De que no encuentra nada de esa ciudad griega. Empieza aquí. Y ahora vamos a hablar un poco del origen. Hemos venido por la antigua vía férrea que comunicaba Málaga con Torre del Mar. Se hace una infraestructura, pues que claro, necesita de adaptación el terreno para que pase el ferrocarril. Aquí hacen una trinchera. Por donde vamos a pasar es la antigua trinchera del ferrocarril. ¿Vale? No nos vamos a poner ahora a valorar de si estuvo bien, si estuvo mal. Creo que no es ni el momento ni podemos juzgar lo que pasó hace un montón de años. Seguramente, si esa línea de ferrocarril no se hubiese realizado, pues esos fragmentos de cerámica griega no hubiesen aparecido. Entonces vamos a mirar el lado positivo, dentro de lo que cabe, de ese arrasamiento. Pero permíteme un pequeño comentario. Sí. Los ferrocarriles en la época fueron descubridores de grandes yacimientos arqueológicos en la península ibérica. Porque igual que ocurrió aquí, para que los raíles funcionen hay que cortar. Entonces al existir una colina por el medio, lo que hacían era pues crearla abrigo. Así en el corte han aparecido muchos yacimientos, ¿no? Por ejemplo, el célebre yacimiento de Atapuerca, que es producto de un ferrocarril que cortó, y años después pues tenemos ahí el hombre más antiguo de Europa, ¿no? En Burgos, en Atapuerca, lo que no tiene por qué ocurrir, por ejemplo, como ha ocurrido en Medinazara, que
Se sabe que en Córdoba, el país de los califas por excelencia del Al-Ándalus, pues también para meter el ferrocarril, para poner en valor la Sevilla de la Expo, ahí se lleva para adelante medio palacio de mañana. Porque muchas veces los ferrocarriles han dado las pistas para hacer los seguimientos y uno es este que ya he dicho. Respecto de los muros romanos, ¿qué ocurre? Que el sitio fenicio está allí. ¿Qué hicieron los romanos? Lo que hicieron fue para apañar una plataforma, cortaron la colina y adosaron la muralla. En el momento en que se excavó, se pensaba que era griega, mira, hemos dado con la ciudad. Bueno, pues cuando se excavó por la parte de atrás de la muralla, en el fondo del corte, debajo de un sillar, una tégula romana. Si hay una tégula romana, es imposible que esa estructura sea del siglo. Entonces, por esto, ella ha explicado el contraste de que los romanos también reedificaron aquí en la zona, hicieron estructuras para ser vistas desde el mar, ¿no? Tener en cuenta que esto se ha transformado y que cuando se plantó esa plataforma, esto se podía ver desde el mar. Y ahora veremos cuando pasemos, lo que vais a ver va a ser el sitio fenicio cortado por el ferrocarril y por eso hemos comenzado las excavaciones. Eso es donde aparezco con barcazas, son las casas famosas de la vía, ¿no? Porque los troncos de muro los veremos rotos. Pero donde está el tesoro real, que está sin excavar, que está en Chile. Pero miren lo que pasa, ya lo han edificado. Un bien de interés cultural convertido en bien de interés privado, que es distinto. Bueno, pues ahora al hilo de lo que viene diciendo el profesor, ahora cómo sigo yo, después de lo que ha comentado el profesor Arteaga. Entonces, él ha dejado bastante claro que aunque la importancia del sitio es evidentemente fenicio, pero cuando se empieza a excavar, en la parte de arriba lo que se encuentran son los restos de una villa romana. Algunos mosaicos muy deterioradas, estaba bastante arrasada, pero que conserva perfectamente justo debajo la estructura fenicia. Actuó como una cápsula del tiempo, hasta que aquí llega y se corta esto por el ferrocarril. Entonces, el recorrido que vamos a hacer ahora mismo, vamos a pasar por la antigua trinchera, vamos a intentar identificar esas estructuras. Todavía a un lado, sobre todo hacia la izquierda, vamos a ver estructuras bastante imponentes y vamos a intentar explicaros qué es lo que se excavó en aquel momento y qué es lo que se descubrió y por qué la importancia de este yacimiento. Estamos hablando de que en el occidente es uno de los yacimientos más importantes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque aquí sí tenemos la posibilidad de excavar en extensión. Podemos hablar de Cádiz, podemos hablar de Málaga, pero allí, como bien explicó el profesor, moderno. Hay un yacimiento arriba que es actual y el que estamos pisando. Entonces hay que tirar de técnicas como las perforaciones para poder llegar a estratos arcaicos. Cuando hablamos de periodo arcaico, estamos hablando desde la llegada de los fenicios hasta alrededor del siglo VI. A partir de ese momento ya estamos hablando de otro periodo y se trasladaría este yacimiento, la gente de este yacimiento se traslada a la otra zona del río, a modo de hábitat. Pues vemos que la problemática de la ocupación de esta parte del río es bastante compleja, porque aquí hay una serie de yacimientos, una serie de infraestructuras, pues que son bastante complejas. Bueno, ¿siguen utilizando esto más allá del tren? Bueno, vamos a continuar hacia allá. La pena de hoy es que no hubiésemos visto la exposición. Y os digo por qué. Porque es ilustrativa como punto de... Porque aquí viene y ¿qué ve? En la exposición por lo menos se ve lo que se excavó. Se trae otra idea para dimensionar por qué la importancia del sitio. En el momento en que se quitase esa información de todo el mar, se perdería toda la información para el público que venga de visita, porque una vez que ves aquello quieres ver otra cosa, y si encuentras otra cosa viene la crítica. Por eso yo pienso que si yo vengo aquí en plan complaciente,
dicen, bueno, aquí da igual lo que hagan, pues no puede dar igual lo que se haga, porque conociéndose la inversión de tanto trabajador, de tanta inversión desde fuera, de los contribuyentes alemanes en este caso, y 2 proyectos subvencionados para hacer todo esto, y luego después que la inversión que se haga es poner un cartel para exilios toscanos. Y si mañana como llueve, está todo, la carretera para llegar aquí está verde todo, pues ¿qué pasa? En el momento en que venga un verano, eso se convierte en Jaramago inundable. Y más de una vez no pasaba porque Antonio Valcárcel tenía que estar cuidando cualquiera que pase eche una colilla. Esas son las labores que después trascienden, pero no las desconocidas, se pierdan en el olvido. Eso también eran unos esfuerzos. Una motillo que tenía y visitaba todos los sitios y él mismo para limpiar los Jaramagos, para todas estas cuestiones tengo que contarlas porque se tiene siempre el relumbrón, el éxito del arqueólogo, pero no se dan cuenta que esos éxitos se sustentan con apoyo ciudadano, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en Torre del Mar mientras aquí se excavó, porque era fuente de vida, fuente de conocimiento, y con la España de aquella época, que contraten, que aseguren y que paguen de verdad. Eso es lo que une también con el buen humor de los malagueños, que esos equipos funcionaran de una manera distinta, porque era una camaradería verdadera, fomentada en el trabajo, sin que tengan distingo del que es general, el señor Schubert, o los que lo acompañan. Que teníamos lista de 40. Y la obligación que teníamos era de llamarlos por su nombre. Estamos hablando de una España del año 64. Y en el momento en que escuchas radio, te diga, tú, mire, se llama Miguel, existen 2 Migueles, Miguel I y Miguel II, no son el Papa, pero hay muchos Migueles aquí. Y el apellido que tienen estos Migueles, ese apellido es por favor. Miguel, por favor, cárgame el carril, corte el perfil de esta manera. Y eso da respeto. Estas cositas me gusta contarlas, porque eso fue nuestro secreto. Humanidad, para que de eso se respete. Y sean orgullosos con la información, para que se vea que no se quiere solamente el brazo de la fuerza bruta, porque las inteligencias sin fuerza bruta tampoco hacen nada. O sea, hay que buscar eso, esa necesidad de asociar la inteligencia con la fuerza que llamaban bruta, para que se vea que bruta porque no los ilustran. Cuando tú les explicas lo que estamos trabajando, excavan con mucho cariño porque saben que están metiendo mano a su patrimonio. Y ahora vamos a seguir porque ya nos van a entrar los troncos de muro cortados por el sol. Estructuras que son útiles para construir sus edificaciones. Entonces, vemos cómo en la parte inferior están utilizando un sillar. Para encima, ese material de construcción, que es la etérculi, son los ladrillos romanos, están subiendo otra estructura. Es decir, que aquí, además, es bastante imponente. Y trabado, es decir, está pegado los ladrillos con mortero de cal y arena. Sí. Esa técnica, dentro de los romanos, los sillares que vemos en el muro romano son sillares como este. Están datados por la tébula y por los depósitos en época de Augusto. Quiere decir, una época clásica de la arqueología romana, cuyo modelo está, como se sabe, en la propia Roma. Ese esquema de Roma sirve porque los romanos no es que sean listos, es que vienen con unas técnicas de topografía, de plasmación en el espacio, de construcciones monumentales y no monumentales. Y eso es lo que se plasma en el muro romano antiguo. Pero ¿qué ocurre? En lo que se extiende ese urbanismo en la época de los municipios, sobre todo en la época de Vespasiano, es decir, de los emperadores Flavio, se imponen estas técnicas de constructiva con argamasa,
como se puede ver también en Roma. Eso quiere decir que si unos sillares de la época de Augusto son sucedidos, hay continuidad de ocupación, y eso es lo que hace que, para reforzar la muralla que se estaba hundiendo más de una vez, no solamente la fijaron allí, sino que también las estructuras de aquí le superponen técnicas de construcción, que es lo que Aurora acaba de decir. O sea, yo simplemente puntualizo para que se vea como un sitio, unas técnicas romanas pueden ser suplantadas por otras siendo romanas, y eso, como es lógico, nos da también hasta cuándo puede haber, de la época de los Flavios hasta un poco más tarde, continuidad. No lo hemos encontrado sino en los cortes que hemos hecho en la ladera, donde hemos visto erosión de la antigüedad tardía, datada por emperadores del siglo IV después de Cristo. O sea que hay toda una secuencia aquí que está, los primeros pasos dados, pero no tenemos en extensión, a pesar de lo que ya he dicho, porque la van a convertir con un urbanismo moderno en el mismo problema que ya por eso está en las grandes ciudades andaluzas, como Cádiz o como Almuñécar, o como, ¿no? Por eso esa distinción de arqueología urbana está aquí, frenada en época romana, pero ya se ha visto, ese es el urbanismo moderno. Bueno, pues vemos que la diferencia entre esa estructura que hay ahí con este muro que se medio intuye, porque tenemos vegetación, tenemos ahí varias piedras que más o menos te lo pueden enmascarar. Me voy a dejar que pase y os lo marco. Para que lo veáis. ¿Veis la diferencia entre una estructura y otra? ¿Vale? Pues esto... No, por pincharme no hay problema. Esto es lo que nos viene marcando la existencia de este yacimiento fenicio. Cuando se comienza a excavar aquí en el año 64, las campañas están condicionadas por la existencia de esta trinchera. Entonces, la primera campaña se realiza en la parte norte de la trinchera, a mi izquierda. Perdonad, pero yo soy disléxica y hay veces que os puedo liar yo misma. ¿Qué es lo que permite? Bueno, pues ponen al descubierto lo que el profesor Arteaga ha comentado anteriormente. Y es que cubren la ciudad griega de Mainaque. Lo que se pone al descubierto es un asentamiento fenicio con unas dataciones pues que eran impensables en aquella época. Y el primero excavado en la península ibérica de época fenicia. Eso también es lo que le dio renombre, pronto, escándalo, negación, afirmación, pero es lo primero que se había excavado de Fenicia. Entonces, claro, pues no, tenemos muchísimo, pero fue el primero. Eso también contribuyó, que el llamado para han fracasado. Los negacionistas siempre buscan fracasos, ¿no? Han superado una teoría de conocimiento que está funcionando en todo el Mediterráneo, en todas las universidades del Mediterráneo, y se ha superado con investigación. Simplemente este fracaso es ciencia que se estanca, no es ciencia, es aquella que supera con hipótesis de trabajo en la praxis para verificar, y más que verificar, explicar. ¿Y explicar qué? La historia. Una arqueología que no sirve para explicar la historia no sirve para nada, sirve para la contemplación. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que ponen a descubierto en las diferentes campañas en esta zona? Pues se pone al descubierto un edificio que hasta el momento no existen paralelos en la península ibérica, existen paralelos en otras zonas del Mediterráneo, y es el famoso edificio C. Los arqueólogos somos así, somos muy originales poniéndole nombres a las cosas. Entonces, ese edificio C pone al descubierto o manifiesta una estructura bastante imponente, cuadrangular. ¿Por qué hago incidencia en lo que es cuadrangular? Y de 3 naves. Está dividida en 3 partes. Y parece ser que tiene una segunda planta. ¿Por qué hago incidencia en esta importancia o las características de este edificio? Porque hay que ponerse un poco en la tesitura o en el contexto de lo que nos estamos encontrando en la península ibérica en esa época. Bueno, pues estamos hablando de bronce final,
¿Qué es lo que hay o cómo viven las personas del Bronce final en la península ibérica? Pues básicamente están viviendo en cabañas redondas. Eso no quiere decir que en épocas anteriores no tuvieran viviendas cuadrangulares, ¿eh? No, estamos hablando de que en ese momento lo que nos encontramos es eso. Se manifiesta en Acinipo, hay unas cabañas redondeadas y en otras zonas. Ahora mismo la verdad que tengo por ahí alguna más, pero ahora mismo no recuerdo cuál más. Entonces hay que poner en valor el hecho de que cuando llegan los fenicios están construyendo edificios de esas características. ¿Quiénes los construyen? Ya sabemos que los fenicios, pero tuvo que venir gente muy formada, con unos conocimientos de arquitectura, de ingeniería, para edificar esto aquí. Cuando un indígena, por favor no lo toméis de forma peyorativa, cuando hablo de indígena es porque son la gente local, vio esta edificación, ¿qué podéis pensar que ellos... ¿Qué les pudo suponer ver esto aquí construido? ¿Impone? Hombre, naturalmente. ¿Qué nos manifiesta una estructura cuadrangular o rectangular con esa división con dos plantas? Cuando ellos viven en cabañas redondeadas, donde no hay compartimentación interna, hay una equidad familiar. Nuestras casas, ¿cómo son hoy día? Compartimentadas. Y hay unas zonas que tienen más importancia y otras que tienen menos importancia. ¿El dormitorio? ¿Qué lugar ocupa? Importante. Hay uno principal. Zona privada. Las cabezas de familia, o el cabeza o la cabeza de familia duerme en el dormitorio principal. La cocina, el salón de estar. Todo eso, hoy día, lo vemos normal. Cuando vamos de camping y compartimos la tienda de campaña, ¿cómo dormimos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo dormíamos? Como sardinas. Bueno, yo hace mucho tiempo que no voy de camping, tampoco te lo puedo decir. Y ya cuando hablamos de almacén C, o edificio C, dice, bueno, ¿y por qué es un almacén ese edificio tan grande? Bueno, pues yo creo que la persona más adecuada para que nos hable de ese edificio es el profesor Arteaga. Cuidado que viene un coche. La decisión de los territorios tienen que tener un pacto con el elemento indígena. Pongamos ustedes que los indígenas pueblan la zona, tienen su capacidad en la actual del ESMA. Esta gente, que se sepa, nunca montaron una guerra en el Mediterráneo. Pero allí donde se planta un fenicio, elementos de su urbanismo son dónde colocar los tres dioses del panteón de Tiro. Sea en Cerdeña, o sea en Cartago, o sea en Cádiz, o donde sea, el mismo esquema ideológico para la reproducción de la teoría de su estado, porque el rey no está aquí, el rey se llama Irán, comparte en Jerusalén para las naves de Tarsis famosa, con Itobal, el rey del siglo IX, y entonces esa jerarquía de estado que se implanta desde Oriente a Occidente, igual que hicieron los romanos con el patrón de asentamiento de Roma. Roma se convierte en el modelo a distribuir allí donde el romano se plante. Bueno, los fenicios hicieron solamente que 700 años antes, pues es la misma idea. Una estructura de Estado, Tiro es ciudad de Estado, Biblos es ciudad de Estado, pero que se sepa, la colonización se organiza en la época de Irán, se plasma en esas edificaciones de templos, pero importante, que organizan un comercio a escala mediterránea, conectando todas esas fundaciones de Occidente en Oriente con el panteón de Tiro. Es lo que da la legalidad del Estado para que exista un trasiego, entre comillas, de intercambios con el indígena, pero comercial en el Mediterráneo. Mientras que esta es una economía de mercado, la economía de intercambio con el indígena es productos locales que se transforman en la factoría y eso después es lo que circula para Oriente. No funciona el cobre puro, funcionan ciertos lingotes, funcionan ciertas... Implantan un almacén para ese trasiego de lo que las naves después recogen.
cada 2 años si es preciso, pero acumulan, atesoran en almacenes lo que se va a embarcar o lo que se va a dejar en los intercambios. O sea que, como ven, se ha complicado la relación mediterránea con el fenómeno del intercambio y con el fenómeno del comercio. Los almacenes, como su nombre lo indica, son el edificio que por excelencia en Tiro, en Cartago, aquí o hasta en la propia Toscana, pues almacenan ahí productos que son después los que se mueven en el Mediterráneo. Vienen flotas de ladera con tipos de barcos que pueden ser, como mostramos ayer, unos son militares, necesitan un puerto, otros son comerciales. ¿Cómo lo sabemos? Con las batimetrías para saber qué tipo de nave entra aquí o no. Por aquí era imposible, pero hemos localizado en lo que es el puerto, en la zona esta, cuando bajé, ahí está, donde entraba la navegación, por el antiguo río de Vélez, y por eso todo el trapicheo de mercancía se funcionaba en esta labor. Y el almacén, como es lógico. Y sobre todo, gran cantidad de ánforas, que es lo que transporta vino y aceite, por ejemplo. No existe en la península antes en esas producciones, entre comillas, industriales, y eso es lo que se está organizando para que existan ciudades principales que van a ser Cádiz, Malaca, Málaga, Sexy, que es Almuñeca, Villarico, o sea, con varias capitalidades organizan territorios, como en Tiro, como en Cartago, como en Cerdeña. O sea, el modelo de expansión territorial es el mismo en unos sitios y en otros. Lo que cambian son el indígena en cada sitio, las jerarquías de poder del etrusco o del tartesio, y eso es lo que están negociando, pactando. El hecho de que no hayan guerra quiere decir que entonces hay pacto entre lo que es la población indígena y sus centros de poder y aquellos que desde Tiro organizan modos de vida y de intercambio en Occidente. Por eso, como tenemos localizado ya, aparte de los toscanos, hasta la desembocadura del río Tajo, ahora hay cientos de sitios fenicios. Bueno, hay que ver, los centros de poder han cambiado poco porque son siempre menos. Aquí que se sepa, Cádiz, Málaga, 4, pero abarcan un territorio de costa que tiene que ser organizado en esos estuarios como es el estuario del Río. El almacén no es un elemento individual, no es solamente aparece aquí el almacén y nos olvidamos del resto. Hay una serie de estructuras de habitación, de viviendas que están acompañando a este almacén. Es decir, estamos hablando de que tenemos aquí un urbanismo totalmente organizado. Ahora mismo estamos en un espacio que ha quedado prácticamente absorbido por la vega del río Vélez, pero tenemos que tener en cuenta de que esto era una pequeña colina a la entrada de la ensenada que había aquí en la antigüedad. ¿Qué es lo que supone esto? Pues que tenemos laderas suaves, pero eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar el urbanismo, de organizar el espacio que se va a ocupar el asentamiento. El edificio C ocuparía un lugar predominante dentro de lo que es el asentamiento, pero alrededor hay calles, incluso escaleras, que nos ayudan a discurrir a lo largo de todo lo que era el antiguo asentamiento. Hacia la derecha, ¿vale? Si miramos hacia el norte, a la derecha, encontramos un tipo de vivienda que ya ha sido documentado en otros asentamientos fenicios. Aparece en los últimos años en Chorrera una vivienda similar, aparece en Morro de Mezquitilla el edificio o la vivienda acá, y ya también ha llegado a aparecer, a documentarse en Cerro del Villar. Cerro del Villar sí os suena bastante porque en los últimos años se han retomado las investigaciones en el asentamiento que hay en la desembocadura del río Guadalhorce. ¿Cómo es este tipo de estructura? Pues si empezamos otra vez con esa cabaña que hemos visto redonda, estamos hablando de una vivienda que está organizada en torno a un patio central. Ahora son los patios de Córdoba, ¿verdad? Ese mismo tipo de estructura sigue vigente en la actualidad en viviendas de alto standing. Bueno, ya las viviendas de alto standing son cuadradas, blancas, con unos cristales enormes, ¿no? Hemos abandonado un poco ese patio central. Pero
hoy día, o lo que la tradición, o lo que estamos acostumbrados a ver, son los palacios del Renacimiento, con unos patios centrales, con fuentes. Es un espacio más de ocio o de representación, más en el estilo romano, ¿no? Más a esas vilas que tienen el peristilo en la parte central. Sin embargo, lo que sí se ve aquí es que ese patio central actuaría como zona de trabajo y algunas de las habitaciones que hay alrededor se utilizan como almacenes, más a nivel privado, ¿vale? Entonces, ese tipo de vivienda que es para alguien importante, que sepáis que aparece tanto aquí, en Toscano, como en Morro de Mezquitilla y también en Cerro del Villar y también en Chorrera. Es decir, aquí ya estamos hablando de que hay personas importantes que están ocupando esta estructura, ¿vale? Vamos a continuar andando con cuidado de no tropezarse mucho con ella. Es muy fina y te aguanta el terreno. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Que al morir todas esas plantas, el terreno se está viniendo. Entonces, el estado de conservación ahora mismo es preocupante, porque en un momento dado, con este año de lluvias que hemos tenido, que se volverá a repetir, sobre todo a nivel torrencial, va a pasar que se van a venir. Y tenemos aquí la estructura. Y una de las circunstancias a nivel constructivo es el uso de los sillares en la parte inferior de las edificaciones. También en las esquinas. Si no recuerdo mal, el edificio C, las esquinas están reforzadas con sillares. Y ya nosotros hoy día vemos los sillares, vemos ladrillos y se construye con cosas cuadradas. Cuadradas o rectangulares. Pero ¿eso desde cuándo viene? Los romanos ya tienen estandarizados las medidas de los ladrillos, pero ¿eso desde cuándo viene? Entonces, hay que tener en cuenta de que, siendo un poco así objetivo, los indígenas de aquí no estaban utilizando, no se les ocurrió en ese momento labrar una piedra para encajarla con unas medidas. Siempre hay que tener en cuenta de que hay medidas estándar. ¿Qué pasa cuando hay una medida? Te está hablando de que hay un órgano superior que te está diciendo: tú tienes que hacer el ladrillo de esta forma, o tienes que recortar el sillar de esta forma. Tu ánfora tiene esta capacidad, porque esa capacidad es la que vas a transportar. Todos tienen la misma capacidad. ¿Una tontería? Muy grande, sí, de nuestra perspectiva, pero cuando te tienes que poner a analizar y pararte a ver qué es lo que nos está, la información que nos está dando, no es solo que la ánfora sea griega, no solo que la ánfora sea itálica, no solo que sea de Cartago, sí, también hay que ver los cambios de medida, porque también nos habla de las políticas económicas. O sea, aquí vemos un fragmentito de ánfora y así, a simple vista, parece algo sin importancia, pero cuando analizamos todas las perspectivas a nivel de investigación que nos puede aportar. No es una piedra, un trozo de tégula, ¿ves? Romana. Perfecto. Esto es una tégula romana. Es una placa. Esto es una placa de forma rectangular que en los bordes presenta este resalte. ¿Vale? Entonces, la placa se disponen en el tejado, unas pegadas con otras. Pero, claro, entre tégula y tégula hay una unión. ¿Cómo se hace esto? Pues eso que llamamos teja árabe no es árabe, es teja romana. ¿Cómo se pega? Mira, mira por dónde tiene hasta la argamasa. Muchos albañiles de hoy día provienen de esto. Bueno, ya los de hoy día instalan pladur. Cada una pieza de tanto valor está tirada en el suelo, cuando pasa años y a la gente ni la aprecia porque ¿qué va a apreciar? Si aquí no hay nada. Hombre, si hoy no venimos con ella, yo paso por aquí y... Claro. Y fíjate la antigüedad que tiene esa piedrecita.
Seguro había más, ¿eh? Y eso no lo cogéis, ya lo lleváis a algún lado. Así que da cosa dejarlo ahí. Da cosa dejarlo ahí. Aquella piedra cuadrada grande, eso es nuevo. Para aguantar el terreno. No era la... Las que tenemos, las que podemos ver en el carnicero, Aquí hay otro trozo. dirección norte. Mira, aquí también. Entonces lo que podemos ver son las cabeceras de la